Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Tu gloria anhelamos ver. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya llegaron ahí? Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ¿qué hizo? Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Dios amado mío, colocamos delante de ti este tiempo de tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú, Señor, ministres nuestras vidas. Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar. Espíritu de Dios, te bienvenido, Señor. Quita toda carga, Señor. Quita, Señor, todo aquello, Dios, que nos pueda distraer para no oír tu palabra, Dios de la gloria. Limpia, Señor, los aires. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Purifícanos para recibir tu palabra hoy, Señor. Aquí está tu siervo, ven a un lado para que tú me uses, Dios, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, el tema que vamos a tratar en esta noche se llama la libertad que tenemos en Cristo. Usted y yo, hermanos, usted y yo sabemos algo. Y lo que sabemos nosotros, hermanos, es que Jesucristo vino para hacer cosas importantes en nosotros. Amén o no amén. Él vino para hacer cosas importantes en nosotros. Él vino para traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Encontramos nosotros que el Señor estaba sentado en la sinagoga donde estudiaba la palabra de Dios. Y cuando estaba sentado en la sinagoga estudiando la palabra de Dios, Jesucristo se levanta. Él dice que había una persona que era la encargada, oiga bien, de cuidar las escrituras. Había una persona que estaba encargada, hermano, de pasar los rollos, del rollo que correspondía a estudiar en ese tiempo. Y entonces dice que cuando pasaron estos rollos, le correspondió a Jesucristo en ese momento leer el libro de ¿quién? No. De Lucas no. De Isaías. Recordemos que en ese tiempo no puede ser el libro de Lucas porque todavía no estaba escrito. El libro de Lucas todavía no estaba escrito, hermano. La Biblia todavía no estaba completa. Simplemente recordemos que la palabra estaba en ese momento siendo llevada, eran por rollos, inclusive todavía la imprenta no estaba desarrollada. La imprenta no estaba desarrollada todavía. Y encontramos que cuando, digamos, la imprenta no está desarrollada como tal como ver un libro hoy en día, sino que eran rollos, las escrituras eran rollos. Y cuando le pasaron a Jesucristo un rollo, encontró que era el libro de Isaías. Y entonces él se levantó, leyó las escrituras y entonces él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque digo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Luego digo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra que él, cuando terminó, se sentó. La palabra dice que se sentó toda persona cuando terminaba de leer un versículo bíblico de la Torá, de la ley. Estas personas se sentaban, era para, oiga bien, disertar, para hablar de la palabra de Dios. Pero resulta que en ese momento la gente dice que puso su mirada en Jesús, porque Jesús declaró y dijo: pues esta palabra hoy se ha cumplido. Y yo creo que esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que esta palabra se ha cumplido en nuestras vidas. Lo primero que yo sepa aquí es que Jesús estaba, oiga bien, preparado por el Espíritu de Dios para hacer varias cosas que usted y yo vamos a entender en esta noche. Lo primero que Jesús declaró es que estaba preparado, estaba ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe? El Evangelio consiste en dar buenas nuevas. Y Jesucristo vino a nosotros a darnos buenas nuevas. Vaya al libro de Santiago sin perder Lucas, tenga Lucas allí. Vaya al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5. El libro de Santiago, capítulo 2,
versículo 5. A mí me impacta era porque Jesús, cuando estaba en la sinagoga leyendo las escrituras, hermano, una de las cosas que dijo: he venido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe por qué él utilizó esa expresión, dar buenas nuevas a los pobres? Porque en ese tiempo, hermano, la presión que vivía, Jerusalén, Israel, era tremenda. Había mucha pobreza, había mucha esclavitud, había mucha enfermedad. Y Jesucristo llegó en el momento preciso para traer precisamente libertad en esa región, para traer libertad a la humanidad. Y dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ¿qué? ¿Ricos en qué? En fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le ¿qué? Le aman. Mire, Dios, dice la palabra, que ha escogido a los pobres, y la buena nueva que ha dado Dios a los pobres es para hacernos ricos en fe. ¿Aló? Lo primero que Dios, hermano, oiga bien, para traer libertad a una persona que está en la pobreza, es llenarlo de fe. Porque usted lleno de fe puede declarar cosas que van a acontecer. ¿Aló? Usted lleno de fe, usted puede profetizar. Y en algún momento de nuestra vida nosotros, hermano, tal vez hemos estado en pobreza. Muchas veces hemos estado en pobreza, y cuando nos llenamos de fe, nos llenamos de las escrituras, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando yo llego, hermano, y me lleno de fe, cuando yo llego y tomo la palabra y me apropio de la promesa de Dios y la confieso, es ahí cuando el Señor me hace libre. Es ahí cuando Dios rompe la pobreza en mi vida. ¿Aló? Es ahí, hermano, cuando me vuelvo un experto en fe. Usted y yo tenemos que ser expertos en la fe. Claro, porque, hermano, si hay alguien que sortea dificultades, son la gente pobre, la gente humilde. ¿Aló? La gente que prácticamente vive con el pan diario, hermanos. Es ahí cuando Dios declara y vino a dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Y vino a dar buenas nuevas ¿para qué? Para decirnos que nosotros tenemos que ser ricos ¿en qué? En fe. Usted tiene que hablar fe. ¿Aló? Dígale que está a su lado, tú tienes que hablar fe. Dice que para los pobres hay una promesa: seremos ricos en fe y seremos, segundo, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Diga: yo soy un heredero del reino. ¿Y el reino en qué consiste? Amor, justicia, gozo. El reino de Dios consiste en justicia, paz, gozo. El reino de Dios consiste en eso. El reino de Dios no se trata, oiga bien, de riquezas. Esas son añadiduras. Cuando usted tiene el reino de Dios, las añadiduras vienen. En la casa viene, el carro viene, la finca viene, el dinero viene. ¿Aló? Por eso que usted y yo estamos llamados, hermano, primero que todo, oiga bien, a incrementar la fe para heredar el reino. Yo creo que Cristo está aquí. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto lo creen? Y yo creo por fe, aleluya. Yo sé que Dios te va a bendecir. Yo sé que Dios va a hacer cosas importantes, aleluya, en el transcurso de estos días. Yo sé que Dios te va a glorificar en tu vida, en todo lo que emprenda, en todo lo que haga. Yo lo creo por fe, aleluya. Yo lo creo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo dijo claramente: porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, lo dijo. ¿Y me ha ungido para qué? Para darle buenas nuevas a los pobres. Y para llenarnos de fe a los pobres, para que nosotros podamos heredar el reino de Dios, porque nosotros a Él le amamos. ¿Cuántos aman a Jesús? Nosotros a Él le amamos. Cuando Jesús, volviendo a Lucas, donde estábamos, estaba predicando esta palabra allá en la sinagoga, ahí estaban simplemente los judíos. ¿Sabe? Los judíos tenían un pensamiento referente a los gentiles.
Los judíos pensaban que Dios había creado a los gentiles, o sea, nosotros, los que no eran o los que no son del pueblo de Dios, pues. Que Dios había creado a otras personas que no eran parte del pueblo de Dios como leña para el fuego. Como quien dice, ellos pensaban que Dios había creado el resto de la humanidad, y algunos judíos hoy en día siguen pensando que los gentiles, o sea, nosotros, supuestamente que no somos judíos, estamos creados para morir en el infierno. Ese era el pensamiento de los judíos en esa época. Por eso Jesús se queda mirándolo, y usted en su casa sigue estudiando lo de Lucas, y Jesús, como Él es Dios, Él escudriña la mente, Él escudriña el corazón nuestro. ¿Cuántos saben eso? Y cuando Él escudriña el corazón y la mente, Él encuentra que ellos estaban simplemente orgullosos porque eran los únicos que se iban a salvar. Ellos estaban orgullosos porque eran parte del pueblo de Dios. Y entonces Jesús empieza a decirle a ellos, y a decirle, porque él lee su mente, Él escudriña su mente, y le dice, si usted ha declarado eso, entonces ¿por qué no se sana el mismo? ¿Por qué no hace los milagros que hizo en Capernaum? ¿Por qué no los hace aquí en Jerusalén? ¿Por qué no los hace? Y entonces el Señor empieza a leer sus mentes y a saber lo que ellos están pensando. Entonces le dice claramente, mira que en la época de Elías había una viuda. En la época de Elías había una mujer en la cual no era judía. Era viuda de Serepta, no era judía. Y había hambre en la tierra. Y solamente Dios envió a Elías a donde esta mujer para que ella fuera alimentada, para que ella viera la gloria de Dios. ¿O no se acuerdan ustedes también en la época de Eliseo? En la época de Eliseo, que también había un hombre llamado Naamán que estaba con lepra, y dijo, en Israel había mucha gente con lepra, pero solamente Dios fue a alguien que no era parte del pueblo judío, a Naamán, a un sirio. Y entonces los judíos se empezaron a enojar. ¿Saben por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a ellos claramente que la palabra, que el evangelio, que las buenas nuevas era para gente, oiga bien, no solamente era para los judíos, sino que también era para toda la humanidad. La palabra, la salvación es para toda la humanidad. Las buenas nuevas no eran para los judíos, las buenas nuevas no solamente eran para ellos, era para toda la humanidad. Y por eso después quisieron apedrearlo y quisieron sacarlo. ¿Saben por qué? Porque él estaba enseñando que Dios es un Dios que no hace sección de personas. Y él dijo, yo he venido a darle buenas nuevas a los pobres. Por eso el Señor quiere que usted y yo cada día nos incrementemos en la fe. Porque nosotros tenemos una promesa. Dice el Señor que quiere hacernos ricos en la fe. Y quiere que nosotros seamos herederos del reino. Diga, yo soy un heredero del reino. Diga, yo soy un hombre de fe. Diga usted, mujer, yo soy una mujer de fe. Aleluya. Créalo, créalo, créalo. Usted tiene que creerlo. Renueve su mente, renueve su pensamiento. Que todo lo que usted determine lo va a lograr. Que todo lo que usted emprenda en este año, los sueños, la meta, lo va a conquistar para la gloria de Dios. Porque usted es un hombre o una mujer de fe. Y el reino de Dios está en usted, está en su casa, está en su familia. ¿Cuánto están entendiendo? Lo segundo lo ve, que dijo él, para sanar a los heridos de corazón. ¿Sabe? Muchas veces el mundo a nosotros no nos quiere. El mundo a nosotros nos aborrece. Por eso el mundo quiere destruirnos. Cuando hablo del mundo es lo que está allá afuera. Cuando la gente se aparta de Dios, yo no sé, aquí yo sé que hay gente que de pronto quizás se ha apartado de Dios, pero gloria a Dios porque han vuelto. Gloria a Dios porque el Señor los ha vuelto a escoger otra vez, los ha redimido, los ha recibido, los ha limpiado, ha hecho fiesta a aquel que ha vuelto otra vez. Gloria a Dios. Pero cuando estuvieron en el mundo, hermano, y otra vez volvieron allá, se dieron cuenta que el mundo no trae nada bueno, que el mundo lo que quiere es destruirnos. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Nosotros pertenecemos a los cielos. ¿Aló? Entonces, mirando esta parte de la palabra, él dijo, yo he venido para sanar a los heridos de corazón. El mundo, hermano, muchas veces nuestro corazón es afectado por el mundo. Es afectado por las personas
que son del mundo, inclusive personas de la iglesia. Pero Jesucristo dice: yo he venido a sanar a los heridos de... Porque, hermano, también muchas veces nosotros somos heridos porque no vemos el amor. Para eso vino Jesucristo, a manifestar el amor de Dios. Él vino a sanar a los heridos y Él nos da una promesa. Vaya al libro de Malaquías 4:2. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Y esto es poderoso, subrayalo en su Biblia, porque esto es una promesa que se va a cumplir en tu vida. Aleluya. Si no se está cumpliendo, se va a cumplir en tu vida. Los que me escuchan por la internet, también les digo, esto es una promesa que se va a cumplir en sus vidas para la gloria de Dios. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Esto es solamente para aquellos que tienen reverencia delante de Dios. Esto es para aquellos que quieren agradar a Dios. Yo no sé si hay alguno aquí que dice: yo quiero agradar a Dios, yo temo a Dios, yo quiero servirle a Dios y no le mande. Aleluya. Esto es para aquellos que temen a Jehová. Dice aquí: nacerá el sol de justicia. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeréis salvación. Aleluya. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. O sea, Dios, hermano, a través de su palabra, Él dice que viene a sanar a los heridos de corazón, que nacerá el sol. Yo no sé si usted tiene problemas, dificultades, pero tal vez, hermano, esta noche o mañana Dios hará algo nuevo en usted que cambiará su vida, cambiará su entorno, cambiará su familia, hará algo poderoso en usted cuando lo creen, porque hay una promesa para aquellos que han sido heridos, que han sido lastimados. Esa es la promesa. Nacerá el sol de justicia. Dios es un Dios justo. Y por eso dice: en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá salvación. Dice que en sus alas traerá salvación. Dios cuando viene, viene con la salvación. Dios cuando viene, viene con la solución. Dios cuando viene, viene, hermano, a traer la bendición que tú necesitas. Dios cuando viene, viene a curarte. Y por eso me gusta después cuando usted recibe lo que Dios quiere, cuando usted recibe algo de Dios, cuando usted ve una promesa de Dios en su vida, ¿sabe algo? Uno se goza, uno salta de alegría, uno hasta llora de gozo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y muchos de aquí lo verán, y muchos de aquí saltarán, y muchos de aquí se gozarán, aleluya, a ver la justicia de Dios operando en usted en su casa. Lo tercero que Jesús estaba describiendo en esa palabra, por eso el Señor dice que Él vino para traer libertad a nosotros. Y yo sé que Dios está trayendo libertad a nosotros. Dios nos ha hecho libres a nosotros. Él dice que vino para declarar libertad a los cautivos. Yo sé que muchos de nosotros estuvimos cautivos. Y o sea que esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas. Y esa palabra también se cumplirá en nuestros hijos. Mucha gente piensa que porque nuestros hijos nacen en una familia cristiana ya son libres. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Nuestros hijos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. El que nazca en un hogar cristiano no significa que son libres. Ellos tienen que tener una relación con nuestro amado Jesús. Ellos tienen que encontrarse con Él para que el mismo Jesús los haga libres. Así como Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesucristo, ahí en ese momento Saulo de Tarso fue libre, dejó su antigua condición de Saulo y se convirtió en Pablo. De igual manera nuestros hijos tienen que tener un encuentro con Él. Por eso dice que Él vino a libertar a los cautivos. Vaya al libro de Hechos 26:18. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. El libro de Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. ¿Saben? Para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para abrir los ojos de aquellos que están enceguecidos por el mundo, de aquellos que están enceguecidos por el diablo, de aquellos que están enceguecidos por la carne. Jesucristo vino para abrir los ojos y convertir a muchas personas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para eso vino Jesús. Y por eso es que nosotros en nuestras oraciones tenemos que orar y decirle: Señor, abre los ojos de nuestros hijos. Señor, abre los ojos de nuestra familia. Señor, quita toda tiniebla, Señor, que ellos pasen de muerte a vida. Usted tiene que empezar a declarar eso en su familia. Aló. Para que la misericordia, Jesús vino a eso. Y Jesús, hermano, está allí simplemente esperando la oportunidad para quitar toda venda del diablo, hermano, de nuestras familias. Por eso dice que Él vino para declarar libertad a los cautivos. ¿Y los cautivos quiénes son? Aquellos que están, hermano, oiga bien, en las tinieblas. Aquellos que están bajo el dominio de Satanás. Aquellos que están, hermano, oiga bien, ¿quiénes son las personas que están bajo el dominio de Satanás? Hermano, los que están bajo la adicción, el alcoholismo, la pornografía, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Y Jesucristo vino para libertarlos. A esos familiares suyos Jesucristo vino para libertarlos. Por eso usted, cuando tenga la oportunidad, compártale a ellos, háblale de Cristo. Lo cuarto dice que Jesucristo vino a darle vista a los ciegos. Lucas 7:22. Vaya un momentico a Lucas capítulo 7 versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos que ven, los cojos que andan, los leprosos son que limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué cosa? El evangelio. ¿Sabe Juan? Yo me quedo aterrado. ¿Cómo es que Juan? Porque aquí está hablando el apóstol. Juan manda a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías. Juan estaba en la cárcel. Juan estaba a punto de ser decapitado. Y entonces Juan, en un momento de desesperación, duda: ¿será que este es el Cristo? ¿Será que mi primo? Porque eran primos, ¿no? ¿Será que Jesús, mi primo, es el Salvador? ¿Será? Porque Jesús no asomó para allá para nada. ¿Saben por qué? Porque es que, hermano, de algo tenemos que morirnos. Y no importa la muerte que usted vaya a sufrir, de algo tiene que morirse. Así no nos guste, de algo tenemos que morirnos. Porque necesitamos pasar de muerte a vida. Cuando dicen amén. Y Juan en ese momento, hermano, simplemente él sabía que iba a morir, y él estaba esperando que Jesús viniera, hiciera algo, hermano, y lo sacara de la cárcel. No, hermano, ¿sabe? El propósito de Juan simplemente era preparar el camino para que viniera Jesús. El propósito de Juan el Bautista simplemente era predicar y preparar los corazones para cuando se manifestara el Cristo. Y él cumplió esa función, cumplió esa misión hasta el momento que Jesús vino a él y fue bautizado. Allí ya terminó el propósito por el cual Dios había traído a Juan el Bautista. Cuando Moisés, hermano, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque Moisés fue levantado simplemente para sacar el pueblo de Egipto. Y cuando sacó el pueblo de Egipto, ahí se fue. Porque Dios cumplió el propósito, o sea, cumplió el propósito de Dios en él. Todos nosotros tenemos un propósito que cumplir de parte de Dios. ¿Aló? Dígale que está a su lado: usted tiene un propósito que cumplir de parte de Dios. Y cuando usted y yo cumplamos el propósito, hermano, pues chaulín, nos vamos. Cuando cumplamos el propósito, hermano, vamos a vernos cara a cara con Jesús. Y cuando uno llegara y decirle: Señor, tú me diste esta misión y la cumplí, Señor. ¿Aló? Qué bueno.
Entonces vemos nosotros aquí que Juan estaba desesperado y va y manda a preguntar, sabiendo, hermano, que eran familia y la familia todo se sabe, ¿o no es así? La familia todo se sabe, todo se sabe. Si pasa algo malo, más todavía. Cuando pasa algo malo, fíjate que tal cosa sucedió con fulano, con eso se ría la bola, hermano, que la familia todo se sabe. Y si pasa algo bueno también, todo se sabe. ¿Y cuándo iba a saber que Jesús, hermano, era Jesús, el Salvador? Era el Cristo. Sabiendo que, hermano, Elizabeth, hermano, oiga bien, se encontró con María. Sabiendo que María le contó a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, él sabía que Jesucristo, claro, era el Salvador, sino que en un momento de desesperación se le olvidó y él pensó que iba a ir a sacarlo. No, Jesús estaba cumpliendo también un propósito. ¿De quién? De Dios. Y una de las cosas que dijo él, he venido a dar vista a qué, dígale a Juan que yo he venido a cumplir todo lo que está en Isaías. Y le repite aquí, respondiendo a Jesús le dijo, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Déjeme decirle, Jesús está más vivo que nunca, aleluya. Y Él sigue andando en esta ciudad de Cali, Él sigue andando en tu casa, Él sigue andando en tu familia, sanando enfermos, abriéndole vista a los cielos, aleluya. Hermano, oiga bien, abriendo los oídos de los sordos, abriendo el entendimiento, levantando muertos. Jesús sigue vivo. Aunque muchos no crean, Jesús sigue vivo. Amén. Usted y yo tenemos que creer. Amén. Porque somos personas de fe. Amén. Porque somos justos. El justo por fe, ¿qué? Vivirá. Lo quinto, Jesús dijo, para poner en libertad a los oprimidos. Vaya al libro de Hechos 10:38. En Hechos 10:31, aquí prácticamente, hermano, Pedro está hablando, el apóstol Pedro habla. Y el apóstol Pedro aquí está hablando lo que Jesús estaba haciendo. Y lo que Jesús hizo en ese entonces, y lo que Jesús estaba haciendo en el libro de Hechos, y lo que Jesús sigue haciendo en este tiempo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, ¿qué? Con él. Nosotros, hermanos, sabemos que tenemos el Espíritu de Cristo. Aló. Dios está con nosotros. Dígale que está a su lado, Dios está contigo y conmigo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo de Jesús. Tenemos que hacer el bien. Dígale que está a su lado, tienes que hacer el bien. Ese cuentico de estar usted peleado con el hermano, con el primo, con el sobrino, con el tío, con el abuelo o con el vecino, no. Usted tiene que hacer el bien. Usted no puede darse el lujo de estar peleando con nadie. Aló. Usted tiene que estar en comunión. Aquí entre la iglesia tenemos que estar en comunión los unos con los otros. No tienen por qué haber peleados aquí. Aló. Tenemos que hacer el bien. Y dice que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo, hermano? Dice que estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea que muchas veces la opresión, hay opresiones de enfermedad que son obra de ¿quién? Del diablo. Dice, estuvo sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros también tenemos autoridad en el nombre de Jesús para sanar a los oprimidos por el diablo. Dígale que estás hablando, tú tienes autoridad. Por eso es que el Señor nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Precisamente para que pudiéramos nosotros ser instrumento y utilizar esa autoridad para traer libertad. ¿A quiénes? A los oprimidos. Hermana y hermanos, si usted tiene en su casa un familiar oprimido, es tiempo de que usted empiece a declarar la palabra de Dios, a utilizar ese poder que Dios ha colocado en usted. Aló. Para que ellos sean ¿qué? Libres. Libres. Ahora otra cosa que dijo Jesús en Lucas 4:18. De ahí para abajo vamos. Jesús dijo para predicar. Y es algo que usted y yo no podemos dejar de hacer.
Diga conmigo, predicar. O sea, hablar la palabra de Dios. Juan 12:46 dice, Juan 12:46, yo, la luz, miren lo que dice Jesús, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, ¿qué? En tinieblas. Jesucristo vino precisamente para que todo aquel que cree, ¿cuántos creen en Él? Usted no puede estar en tinieblas. Todo aquel que crea tiene que estar en la luz. Todo aquel que crea, hermano, va a ver la gloria de Dios. Por eso dice, yo la luz he venido al mundo. O sea que el mundo, ¿cómo estaba? En tinieblas. Para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo está hoy en día Colombia? Nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando. Hermano, las tinieblas han ganado ventaja. Empezamos el año, oiga bien, en el mes de enero con 134 muertes, más o menos. En el mes de enero, sí, y el 30 de enero, y todavía no había terminado enero, y 134 muertes. En los noticieros no se ve, sino, hermano, cómo roban a mano armada. Ya usted tiene que abrir la puerta de su casa y estar mirando para todos lados a ver qué cosa ve rara ahí, hermano. Porque lo cogen y lo encañonan y le meten para adentro y le sacan todo, ¿sí? ¿Es porque estamos, ¿qué? En tinieblas. Y nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros que somos, ¿qué? La luz. Que Cristo está en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, por eso dice que, digo, yo la luz he venido, ¿qué? Al mundo. Esa luz está en el mundo. Y esa luz solamente se puede transmitir a través de los hijos de luz. ¿Aló? ¿Habrá aquí algún hijo de luz? Pero no luz la vecina, ni luz la que nada. Estoy hablando de hijo de luz, ¿verdad? De Cristo. Sí, porque es que algunos piensan, no sé si piensan en luz, la vecina, no. Hermano, nosotros somos, hermano, oiga bien, hijos de Dios. Y la luz de Cristo está en nosotros. Y nosotros tenemos que compartir. ¿Aló? Para que la luz, hermano, alumbre a esas personas. Para que la luz, hermano, quite esa ceguera que tienen muchas personas que roban, matan, que secuestran. En fin, hermano, para que esta nación cambie. Porque para eso vino Jesús. Para traer, ¿qué? Libertad a nuestras vidas. Para eso vino Jesús. Ahora, vaya conmigo al libro de Juan. Capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. ¿Ya llegaron ahí? Jesús le respondió, de cierto os digo. O sea, lo que el Señor está declarando aquí es pura verdad, purita verdad. Cuando dice de cierto os digo, está afirmando. Dice que todo aquel que hace pecado, oiga bien, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, o sea, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Oiga bien esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Quién queda en la casa? El hijo. El esclavo no queda en la casa. Mira que esta solo diga de el esclavo no queda en la casa. El hijo queda en la casa para siempre. Pero el esclavo no. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que si usted está aquí, hermano, es porque usted ha determinado no hacer el pecado, no practicar el pecado. ¿Aló? Por eso Jesucristo, Él lo declara y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Usted y yo ya no podemos ser esclavos del pecado, porque verdaderamente hemos sido hechos libres por Cristo. Nosotros ya no servimos al pecado, nosotros servimos a Cristo.
Nosotros ya no servimos a nuestro miembro, nosotros servimos a Cristo. Entonces, ¿por qué fornican? Es la pregunta. ¿O por qué adulteran? ¿O por qué mienten? Si dice la palabra aquí, así que si el Hijo libertare, seré verdaderamente ¿qué? Libres. Si yo soy libre, entonces, hermano, ya no soy esclavo del pecado y hago todo conforme a la voluntad de Dios. Si yo soy libre, entonces yo he renunciado a ese pecado y ya no lo practico más. Pero en vez de nosotros, no, yo soy libre, pero resulta que sigue todavía lo mismo. Entonces quiere decir que no es, si no es esclavo de él. Dice la palabra de Dios aquí, que hermano, oiga bien, que el esclavo no permanece en ¿dónde? Cuando habla de casa, está hablando de la cobertura de Dios, está hablando de la casa de Dios, está hablando de la herencia, está hablando de la promesa, está hablando de todo lo que Dios tiene para aquellos que, oiga bien, no practican el pecado. En cambio, el que es hijo, que es el que no practica el pecado, ¿ese dónde va a estar? Y por unos días. No, ahí dice que es para siempre. Yo no sé, pero yo quiero estar en la casa de mi Padre para siempre. Por eso yo he determinado que Cristo me liberte de verdad, de cierto, me liberte, para yo ser libre y ser hijo y estar en la casa de Dios para siempre. Entonces la pregunta que te hace el Señor en esta noche es que si Cristo te ha libertado, entonces, ¿por qué te comportas como esclavo? Si Cristo te ha libertado, entonces ¿por qué no te comportas como un hijo libre? Vaya al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Y le voy a ilustrar un poquito más de concepto que Jesús estaba diciendo ahí. Jesús estaba hablando del esclavo y estaba hablando del libre. El apóstol Pablo, por revelación divina de parte de Dios, nos ilustra un poco más esta palabra de Jesús. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Ya llegaron Gálatas capítulo 4 versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según, ¿qué cosa? La carne. Mas el de la libre nació ¿por qué? Por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Recordemos que Agar era la esclava de Abraham. ¿Sí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, libre. Porque está escrito: regocíate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo. Por eso Jesús dice que en la casa la esclava no va a estar para siempre. La esclava será echada. Está hablando de un juicio. Está hablando simplemente, hermano, que el esclavo no heredará. Pero el que se considera, oiga bien, hijo de la promesa, ese es el que va a heredar. Aquel que no practica el pecado, ese es el que va a heredar. Ahora dice aquí:
Echa fuera de la esclava a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de quién, de la esclava, sino de quién, de la libre. Usted y yo, hermano, a través de Cristo. Por eso Jesucristo dice que verdaderamente el Señor Jesucristo lo ha libertado, será libre. Usted y yo, a través de Cristo, oiga bien, somos libres. Somos, oiga bien, herederos de la promesa. Somos hijos de Isaac. ¿Aló? O sea, pertenecemos a esa descendencia de Abraham, pero esa descendencia es la promesa. Por lo cual usted y yo no podemos seguir viviendo en esclavitud, porque somos hijos de la promesa. Y el que es hijo de la promesa es libre. Y el libre estará ¿en dónde? En la casa del Padre. El hijo heredará las bendiciones. El hijo heredará el nuevo reino. ¿Aló? Entonces, ¿dónde queda usted? Yo creo lo que la palabra dice, que Jesús vino hace más de 2000 años, hermano, a traer buenas nuevas. Vino a sanar a los enfermos. Vino, hermano, oiga, vino a traerle buenas palabras, hermano, a los pobres. Vino a libertar a los oprimidos. Vino a libertar a los que estaban endemoniados, a los que estaban esclavos. Vino, hermano, oiga bien, para que nosotros dejáramos de ser hijos de la esclava y nos convirtiéramos en hijos de la libre, de Isaac, de esa descendencia, de la promesa. Entonces comportémonos como tal. Hay muchos que dicen que es hijo de la promesa, pero realmente está dando frutos de esclavo. El evangelio hoy en día está por el suelo. ¿Sabe por qué? Porque muchos decimos ser cristianos, pero realmente parecen que fueran, hermano, hijos, pero de la esclava. Porque todo lo que hacen, hermano, corrompe, daña. Nosotros tenemos que empezar a dar ese fruto como hijos de luz que somos. Jesucristo te ha hecho libre. Jesucristo nos ha hecho libres, pero es para que nosotros seamos luz. ¿Aló? Y no ser todo lo contrario. Y termino con esto. Gálatas 5:1. ¿Ya llegaron? Subrayen su Biblia si no tiene subrayado. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Me gusta porque dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Dice: no estéis sujetos al yugo de la. Porque Jesucristo hace 2000 años vino para hacernos ¿qué? Libres. Él vino, hermano, oiga bien, a traer libertad, hermano. Y por eso yo numeraba cada una de las partes. Él vino a traer, hermano, buenas nuevas a los pobres. Él vino a traer, hermano, ya viene a sanar a los quebrantados del corazón. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, hermano, porque en los seres humanos hay varios tipos. Los que numeré ahí, que son como 6 de personas a las cuales Jesús vino a traer libertad. Él vino a traer libertad a la humanidad de manera general. Por eso él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Por eso él dijo: el que cree en mí. Oigan bien, el que cree en mí. ¿Cuántos de ustedes creen en él? Aleluya. Él vino precisamente, hermano, para traer vida, y para traer vida en abundancia. Él vino a predicar buenas nuevas, y Jesucristo sigue todavía predicando. Él, hermano, a usted, a mí, nos ha hecho libres, y tenemos que guardar esa libertad y comportarnos como libres. Que si usted siente saltar, danzar y hacer cualquier cosa que Dios le diga, hágalo. Actúe como un hijo de la promesa. Compórtese como un hijo o una hija de la promesa. Mira que está a su lado, sonríale. Sonríale, sonríale. Tenemos que tener libertad para reír. Hay veces, hermanos, somos tan duros, hay veces estamos tan esclavizados del problema, las circunstancias del mundo en que vivimos, que no nos queda tiempo ni de sonreír. Se nos olvida a nosotros reírnos.
Y en la vida hay que vivirla, hermano, con gozo, con alegría, porque somos hijos de la promesa. Porque somos herederos de la promesa. Somos herederos de la bendición. Vuelve y dígale al que está a su lado, hermano, manténgase firme en la libertad que Cristo nos ha dado. No estemos sujetos al yugo de la esclavitud, no. Incline su rostro. Yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu pueblo, Señor, que ha venido hoy. Padre, no queremos, Señor, seguir esclavos del pecado. No queremos, Señor, seguir practicando el pecado. Ayúdanos, Dios de la gloria, para que cada día nosotros manifestemos lo que somos en Cristo Jesús. Y lo que somos en Cristo Jesús es que somos hijos de la libre, Señor. Somos hijos de la promesa, Señor. Y heredaremos, Señor, y habitaremos tu casa para siempre. Dios, como Jesús lo decía, para siempre. La esclava o el esclavo no estarán en la casa para siempre, pero el que es libre sí estará para siempre. Señor, aquí hay un grupo de personas, porque estamos aquí, porque sabemos que somos libres, Señor, y ya no practicaremos el pecado. No, Padre, hermano mío, actuaremos como lo que somos, hijos de la promesa, Señor. Padre, opera en nosotros, Dios. Actúa en nosotros, Dios. Cada día transfórmanos, cámbianos, púlenos, para que cada día manifestemos de qué linaje somos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y perdónanos, Señor, porque en algún momento nos hemos comportado como esclavos y no como libres. Perdónanos, porque no hemos apreciado la libertad que tú nos diste, mi amado Jesús. Y hoy confesamos que tú eres nuestro libertador. Dile: Jesús, tú eres mi libertador. Jesús, tú eres mi libertador. Jesús, yo te reconozco como mi libertador, como mi Señor. Y reconozco que en ti soy verdaderamente libre. Que por tus llagas, que por tu sangre, yo he sido libre, libre, libre. Mi familia ha sido libre. Mis hijos han sido libres, Señor. Porque tú has roto las cadenas de esclavitud, Señor. Y ya no sirvo al pecado, sino que te sirvo a ti por amor, Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.